Me imagino que surgen o hay diversas aristas para tratar en torno a los efectos de la cuarentena, pero si hubiese que señalar una principal como para empezar este desarrollo, ¿cuál sería? ¿Qué se observa desde la especialidad? Bueno, lo primero que diría que tenemos que tener muy en cuenta es cómo llevamos adelante, cómo gestionamos la convivencia, ¿sí? La convivencia, entramos, ¿no? Al segundo mes, podríamos decir, de cuarentena, y todo hace suponer que durante el mes de mayo también vamos a seguir, si bien se irán relajando algunas actividades. Pero en ese sentido, bueno, obviamente que la convivencia va a ser muy importante poder sostenerla en armonía. Es una situación bastante nueva para todos, convivir, aprender a compartir más, aprender a tolerar al otro, esperar mi turno para la compu, para el baño, para la cocina, para un montón de microactividades que hacemos cotidianamente en casa. Entonces, la convivencia creo que es un punto nodal en esta cuarentena, ¿no? Si la convivencia explota, obviamente todos vamos a estar en una situación emocional y vincular de máxima tensión. Y en un momento en el que posiblemente todos estemos un poquito más sensibles o alterados en algún caso, es difícil que no se prenda la mecha y que no explote como señalás. ¿Cómo se evita? ¿Cómo se puede llegar a manejar de alguna u otra forma para no cruzar el límite? Bueno, primero en una familia, en una situación de familia con papá, mamá e hijos, digamos, o unas familias monoparentales con mamá o con papá e hijos, son los adultos los que primero no tienen que perder el volante, digamos, ¿no? Porque si los adultos pierden los estribos, pierden esos diques que nos ayudan a contenernos, y bueno, la situación, como vos decís, se prende una mecha y va a explotar. Si mamá y papá o si el adulto que está a cargo de la familia eh, puede mantener la cordura, puede mantener la tranquilidad, aprende a esperar, aprende a que, bueno, a veces los pibes no, ellos también están ansiosos y están haciendo las tareas y tantas cosas que están pasando en este ya primer mes que vino pasando y las semanas que tenemos por delante. O sea, primero los adultos. ¿Cómo? Y bueno, hablando, lo que decimos siempre, si mamá y papá tienen que discutir o hay un tema ahí medio, bueno, a ver, vamos a la habitación, vamos al patio, vamos a la terraza, tratar de no generar discusiones delante de los pibes, ¿no? Porque ellos son bastante sensibles a estas cosas. Por el lado de los hijos, por el lado de los hermanos, por el lado de los adolescentes y jóvenes, y bueno, todos tenemos que trabajar un poquito la tolerancia. Todo esto también nos está enseñando que el mundo no empieza y termina en mi ombligo, como muchas veces pensábamos, y bueno, lo comunitario hoy más que nunca se pone en juego en cada casa, ¿no? Lo comunitario en cuanto a el otro también tiene un tiempo, el otro también tiene una necesidad, el otro también tiene un nivel de emociones y lo está tramitando a su forma. Volvemos a los adultos formadores, en el caso, bueno, entender que quizás alguno de nuestros hijos pasa esta cuarentena quizás un poquito más adentro, otros están, ¿no? Como muy activos, muy enojosos, muy sacando todo eso afuera. Bueno, cada hijo es distinto, cada persona es distinta, y si tu hija es de aquellas que saca toda esa ansiedad en hacer cosas en la casa, en buscar actividades, en buscar clases de gimnasia en el teléfono, bueno, hay que dejarlo. Si tu pareja o tu hijo o tu hija es más de puertas adentro, de llamarse más al silencio y de vivir toda esta cosa que va por adentro, también hay que respetarlo. Obviamente, si tu hija o tu hijo pasan gran parte del día encerrado en la habitación, tapado hasta acá, bueno, obviamente que eso no es bueno,
ahí hay que intervenir, hay que, bueno, ver qué te pasa. Pero fundamentalmente el diálogo me parece que es una gran herramienta para mejorar la convivencia, para poder sobrellevar esto que es nuevo para todos y todas. Esteban, ¿cómo hacemos en esos momentos en los cuales no sabemos identificar de dónde viene la emoción que estamos teniendo? ¿Se desata una batalla campal por lo que vamos a cenar o de repente nos agarran unas ganas terribles de llorar y no sabemos identificar de dónde viene ese enojo, de dónde viene esa angustia? Bueno, buen día, Romy. Entonces, primero, y te diría, Romina, que lo importante ahí, eh, siempre, más allá de la pandemia o de la cuarentena, a nosotros nos cuesta identificar nuestro mundo interno, porque no estamos por ahí acostumbrados a estar mirándonos ahí adentro. Quizás alguien que hace terapia, que viene sosteniendo un espacio terapéutico hace un tiempo, bueno, tiene una gimnasia de poder identificar y relacionar hechos, recuerdos, vivencias con emociones. La gran mayoría de las personas no tiene esa gimnasia. Entonces, primero aceptar eso, que no siempre es fácil identificar. Lo segundo que te diría, Romy, es, bueno, obviamente que de alguna manera, si nosotros contextualizamos nuestra realidad familiar, nuestra realidad personal, en una realidad social, y si querés, hacemos un supracontexto de una realidad global, ahí vamos a entender que la gran mayoría de estas guerras que se desatan por a ver qué comemos, tiene que ver con esta convivencia forzada y forzosa, en donde, bueno, todos estamos ahí, ¿no? Tocándonos los unos con nosotros y no estamos tampoco acostumbrados a eso. Creo que todas estas cosas que nos están pasando como sociedad global, de alguna manera nos están enseñando o tenemos la posibilidad de aprender a ser más solidarios, a vivir más en comunidad, a tener en cuenta al otro, ¿sí? Pero cada caso es un mundo, cada familia es un mundo. Allí, si tres hermanos o dos están discutiendo por si hoy hay huevo frito o quieren hacer milanesas, bueno, obviamente que, como decíamos al principio, por ahí aparece algún adulto poniendo un paño frío, poniendo un límite, marcando y ordenando. Bueno, si ayer vimos una película de terror después de cenar o a la tarde, bueno, hoy vamos a ver otra película. Y bueno, ¿no? Aprender a compartir ese espacio-tiempo que hoy tenemos va a ser fundamental para que esta convivencia y lo que se viene, que son semanas también que tenemos por delante, sea lo mejor posible. Seguramente exista puertas adentro, Esteban, una especie de flexibilización en cuanto a que, bueno, ya no hay que levantarse a tal hora rígidamente para cumplir con tal tarea, porque hay que cuidarse y quedarse en casa. Y se entiende que se dan algunas situaciones de manera natural, acostarse un poco más tarde, ya no madrugar, sino quedarse remoloneando en la cama, y así se puede trasladar a diversas cuestiones. ¿Hasta qué punto es positivo? ¿Cuál vendría a ser, digamos, el límite a eso para que no empiece a ser ya perjudicial? Hoy lo estaba hablando con un paciente, con Juan, este, eh, hablábamos de, a ver, atenti, porque si vos te relajás mucho en estos 40, 60 o 90 días, porque no sabemos cuánto va a durar esta cuarentena, vos calcula que si vos te relajás, estás 90 días de vacaciones, entre comillas, levantándote a las 11:30, bueno, en agosto o en septiembre, cuando pasemos el invierno, qué difícil va a ser volver, ¿no? Para esas personas que estuvieron 90 días de vacaciones, o para un adolescente que estuvo levantándose a las 10 de la mañana o acostándose a las 4 de la mañana. Entonces, es cierto que hay como un poquito de relajación y hay una tendencia a relajarnos cada vez más. A todo ser humano, digamos que venimos de un sistema o de una agenda bastante tediosa durante el año. Nos pusieron esto,
quédate en casa y relájate a mirar películas, y bueno, a todos, entre comillas, nos gusta. Pero desde mi punto de vista, podríamos decir que mantener ciertos horarios, mantener ciertas rutinas, mantener una agenda que a los pibes, a los adolescentes y a los adultos no nos haga perder ese hilo conductor con la vida normal, porque hay que entender, esto no es la vida normal, ¿sí? Esto es una situación excepcional en el planeta, muy nueva para todos, pero no es la normalidad de lo que nos pasa en la vida sociolaboral, familiar, vincular. Entonces, en esta realidad, entre comillas, anormal o nueva, nosotros tenemos que mantener un hilo con la realidad real, porque no vamos a estar de acá a 10 años viviendo en cuarentena. Esto es, bueno, por algún tiempo. Entonces, cuando, sobre todo con los niños, niñas y adolescentes, que si hoy vos decís, bueno, está en la cuarentena, bueno, total, las tareas las hacen a las 3 de la tarde, se levantan a la 1 o se acuestan a las 4 de la mañana, eso no es bueno para, digamos, su sistema cognitivo, sus vínculos relacionales y por esto que les estoy diciendo, que es, ¿qué va a pasar en el día después? Cuando todos esos miles de chicos y chicas tengan que volver a levantarse a las 6:30 de la mañana para ir a la escuela, o tengan que, no se van a poder quedar hasta las 4 de la mañana jugando a la Play. En ese sentido, el rol de los adultos, como decimos siempre, cuando hablamos de estos temas familiares, el rol del adulto ahí, digamos, eh, generando algún tipo de rutina, marcando la cancha y decir, bueno, ok, se quieren quedar un rato más viendo una película en la noche, vale, pero mañana, bueno, mañana hay clases, mañana hay que hacer la tarea, mañana hay que ayudar en casa, porque esto es otra también de las cosas que vengo escuchando este mes con los pacientes a través de las videoconferencias. Es decir, hay muchos chicos también que creen que están de vacaciones y muchos papás y mamás que también lo asumen así. Entonces, bueno, se cortó también la colaboración en el hogar y eso, digamos, no es bueno. Esteban, empiezan a aparecer con el transcurso de las semanas algunos datos preocupantes. Digo, por ejemplo, en cuanto al consumo de psicofármacos, en cuanto a reacciones o situaciones que son realmente para mirar con atención. Sí, el lunes en la radio hablaba un poquito de estos efectos del encierro, ¿no? Está documentado y estudiado, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, con los casos de campos de concentración y con presos prisioneros de guerra y demás. Después de la cuarta, quinta semana, en nuestra mente empieza a, digamos, se nos van a aparecer nuestros fantasmas, todos los fantasmas. Y entonces hay personas que van a poder tramitarlo de una manera sana y otros que van a tratar de hacer con esa angustia y esos montos de ansiedad, van a poder tener conductas disruptivas o antisociales. Por eso se ve más gente en la calle, mucha más gente está rompiendo la cuarentena, mucha más gente fracciona las compras para salir varias veces en el día, y eso sanitariamente no es bueno, es muy peligroso. Y después también vemos algunas personas con conductas violentas. La semana pasada en el sur, una persona mató a creo, a un prefecto y después lo terminaron abatiendo. Hace 2 o 3 días en Canadá, algunas manifestaciones en París, ayer, antes de ayer. Ayer y antes de ayer surgieron dos noticias, podríamos decir, de color o simpáticas. Una abuela que en Palermo se bajó de su auto y se puso a tomar sol. Otro abuelo que no recuerdo en qué lugar de la provincia de Buenos Aires se empezó a hacer parapente y mucha gente que hace fiestas clandestinas, es decir, la cuarentena está comenzando en algunos casos, a oprimir demasiado.
Otra de las respuestas frente a eso puede ser el consumo de drogas, de alcohol, de psicofármacos. Obviamente que la cuestión de las drogas ilícitas quizás esté un poco más controlada a la fuerza, porque hay menos circulación, pero todos pueden ir a una farmacia, todos pueden ir a un supermercado. Entonces, en todas partes del mundo, en Europa también está pasando, los niveles de consumo de alcohol y de psicofármacos aumentaron muchísimo, ¿no? Psicofármacos y analgésicos, porque esto da para otra columna y en otro espacio, pero digamos, es preocupante la cantidad de gente que está consumiendo o, digamos, drogándose con analgésicos. Entonces, vemos mucho consumo de psicofármacos, mucho consumo de analgésicos, mucho consumo de alcohol y mucho consumo de distractores, como decíamos hace un ratito, hasta las 4 o 5 de la mañana jugando a la Play con 4 amigos, o hasta las 6 de la mañana viendo todas 3 temporadas completas de una serie. Eso también es tóxico, en el sentido más psicológico o psicoanalítico, si querés, de ese accionar. Esteban, ¿cómo podemos intentar entender o analizar nuestra relación con la tecnología? Porque de alguna manera parece que, sobre todo las nuevas generaciones, con un tutorial de YouTube y 2 foros, somos todos hackers, pero a la hora de vernos obligados a operar con un campus virtual, de pagar una factura por internet o algo, queremos prácticamente revolear la computadora al patio. ¿Cómo es esa dicotomía entre saber un montón de tecnología, pero cuando nos vemos obligados nos empezamos a tarar por todos lados? Bueno, voy a tratar de contestarte con 2 anécdotas personales. La primera, gracias a Dios, en el 2008 estuve estudiando medicina andina en Perú. Me fui al Valle de Urubamba y lo super resumo, al segundo o tercer día nos separaron en tareas comunitarias. Como nosotros tenemos huerta hace muchos años, yo dije, voy a la huerta. Entonces me recibe una persona, me dice, bueno, a ver, ¿usted cómo se llama? Bueno, ¿sabe cosechar papas? Y yo le dije, sí. Me dice, ¿alguna vez cosechó papas? Y le dije, no. Entonces me dice, bueno, usted conoce, no sabe. Y lo segundo, que creo que te estoy empezando a responder, a veces escuchamos en el consultorio a abuelos, a papás, abuelas que dicen, no, porque mi nieto no sabe cómo maneja la computadora, lo que conoce de computación. Ah, muy bien. ¿Y qué conoce? No, pero está todo el día con los jueguitos y agarra el teléfono y juega. Y entonces yo, un poco irónicamente, digo, bueno, pero eso hasta un simio lo puede hacer en un laboratorio, porque lo que está haciendo su nieto es arriba, abajo, izquierda, derecha, enter, matando a un alienígena. Eso es estímulo y respuesta. Eso no es saber de computación. Eh, entonces, bueno, indudablemente muchos creían quizás o creíamos que sabíamos de computación por lo que vos decís, pero obviamente el vínculo con las nuevas tecnologías tan intenso como lo tenemos ahora o como nos están obligando, la situación nos obliga a tener ese vínculo tan intenso, no estábamos acostumbrados. Entonces, obviamente, las nuevas tecnologías son muy lindas todas, pero tienen otros tiempos, otras dificultades, se te cuelga internet, hay una palabra en inglés que no sabes y que tu abuela no sabe, tu vieja tampoco, entonces no pueden hacer la transferencia bancaria. Bueno, obviamente que esto también es parte de lo que nos está pasando, Romina y Alejandro, que es, bueno, de a poco aquello que, digamos, algunos pensadores estaban avisorando para dentro de 10 años, bueno, es muy probable que en los próximos 10 meses comience a suceder. Formas abruptas de cambio en el sistema laboral, en los puestos de trabajo y, obviamente, cambios en la modalidad en que los seres humanos aprendemos, qué va a pasar con la escuela de acá a 2 años, seguirán existiendo las escuelas con techo y pared, qué tipo de vínculo o cómo van a tener que ayornarse los docentes
para estas nuevas requerimientos y estas nuevas tecnologías, porque los docentes, obviamente, esto lo digo siempre cuando doy alguna charla o hacemos algunas capacitaciones, hoy por hoy, en el siglo XXI, el 60-70% de los docentes que ejercemos o que ejercen algún tipo de cargo se formó con textos de la década del 60. O sea, los institutos de formación docente también se van a tener que ir ayornando con mucha más fluidez, ¿sí? En todo lo que tiene que ver con cómo utilizas este vehículo de pantallas y de nueva tecnología para transmitir contenidos, conocimientos y bueno, en ese caso obviamente los bancos, los medios de comunicación. Hace poquito leía a un financista y te termino con esto, al menos esta pregunta, que el tipo decía, bueno, miren, si yo les tengo que aconsejar a un cliente mío, le digo, venda las acciones que tiene en Broadway y compre acciones en Netflix o en cualquier otra plataforma de distribución online. Es decir, hasta el mundo del espectáculo va a ir cambiando, porque vuelvo a insistir con esto, aquellos cambios que estaban proyectados de acá a 10 años, y bueno, obviamente me parece que van a intentar instalarlos en los próximos 10 meses, tal vez. Esteban, ¿cómo crees que afecta esta cuarentena, sobre todo en los más chicos? En España, por ejemplo, se sacó un decreto que permite a los chicos menores de 14 años acompañar a los padres a hacer los mandados, que son los que generalmente suelen salir. Pero los chicos que están encerrados desde que se decretó la cuarentena, ¿cómo crees que les afecta? Por ahí ellos no se dan cuenta, pero necesitan salir al aire libre. Sí, mira, ahí en los niños, quizás obviamente yo no trabajo, no soy un especialista en psicoanálisis con niños, ¿no? Habría que consultar con un especialista. Pero lo que sí te podría decir es que, bueno, obviamente, los niños y niñas tienen un esquema corporal mucho más activo que su esquema intelectual o, si querés, más bien, les gusta más andar en bicicleta y salir a patear a la pelota con los amigos que ponerse a leer diarios de España, como nos puede gustar a nosotros. En ese caso, un niño, obviamente que si a ese niño lo encerramos 34 días en un departamento o en una casita con un patio chiquitito, seguramente que ese niño lo va a sentir. ¿Qué te diría o qué te diría en relación a eso? Bueno, lamentablemente muchos niños cada vez más andan menos en bicicleta, hacen menos deporte y están menos en el club y están más con las pantallas. Entonces ahí lo que está sucediendo es que hay como un reforzamiento de una conducta que antes de la cuarentena ya no era buena y que ahora con la cuarentena arriba medio como que se refuerza esa conducta. Entonces los pibes antes pasaban mucho tiempo, muchos chicos pasaban mucho tiempo jugando a la Play o con un celular hasta las 12 de la noche, y ahora por ahí están con la Play y el celular hasta las 4 de la mañana. Esteban, Por eso tú lo también. último, al menos de mi parte, Sí, dale. ¿cómo hacemos cuando podamos, cuando nos dejen para salir de esto? Cuando nos digan, listo, a partir de hoy pueden salir. ¿Cómo volvemos a salir a la calle? ¿Cómo nos probamos ropa en un negocio que no sabemos quién se la puso antes? ¿Cómo agarramos algo que no sabemos quién lo tocó? ¿Cómo salimos de esto sin que nos queden esos miedos permanentes? Me estás poniendo en la posición del oráculo de Delfos, ¿no? No, no tengo todas las respuestas, Romina, No, pero pero abusamos de su conocimiento. sí te podría decir que obviamente, a ver, si nosotros pensamos, y yo lo hablo con amigos, con alumnos, con pacientes, acá en casa, con mi familia, si nosotros pensamos, ¿cuándo va a volver a ser la vida que tuvimos en enero o en febrero? Bueno, eso es seguramente que va a depender mucho de cuándo salga una vacuna. Porque esa vacuna, obviamente hay mucho para hablar de este tema, pero digo brevemente, esa vacuna a nosotros nos va a brindar como una malla de contención, como un dique a todos esos miedos
que nos van a quedar de todos estos meses de esta pandemia. Si la vacuna sale de acá un año, es decir, en febrero, y bueno, habremos estado a partir de febrero, enero, febrero, vamos a volver, podríamos decir, casi a un 100% en la vida que teníamos en enero o en febrero del 2020. Si la vacuna no está, mientras no esté esa vacuna, mejor dicho, y bueno, obviamente la vida vincular va a ser distinta a la que teníamos en enero o en febrero, porque esos miedos, el uso de barbijo, o sea, nosotros cualquiera viajaba hace 4 o 5 meses atrás a Tokio y prácticamente el 70% de la población de Tokio, por una cuestión de distancia, de cuidado epidemiológico, también de contaminación, usaba barbijo. Lo mismo que en las grandes ciudades industriales de China. Creo que en algún momento nosotros también, lamentablemente, hasta que no salga una vacuna, por ejemplo, ese pequeño detalle del barbijo lo vamos a usar por mucho tiempo, ¿no? Y también nos van a quedar miedos. Por eso, hace poquito estábamos hablando con gente del Club Luján y gente del Club de Rugby. ¿Cuándo va a volver la actividad? ¿Cuándo van a volver los campeonatos? Y bueno, indudablemente van a faltar muchos meses porque se tiene que desandar todo un andamiaje, todo un esquema de distanciamiento social y de formas de prevención epidemiológica que ahora están totalmente instaladas. Eso se va a ir desarmando de a poquito, ¿viste? Como en un Rusty, sacás una piecita, esperás, sacás otra. Nos va a quedar miedo y nos va a quedar como una cosa ahí media distancia por algún tiempo hasta que al menos no salga la vacuna.